Esta historia que les voy a contar me la contó mi abuelo hace relativamente poco, aunque ocurrió hace muchos años atrás. Mi abuelo, don Liberto, siempre fue un hombre serio, racional y de pocas bromas. No era alguien que inventara cuentos para asustar a los niños. Por eso cuando finalmente me contó lo que había visto, supe que él estaba hablando completamente en serio. La primera vez que escuché algo relacionado con esta historia, yo apenas era un niño. Estaba en casa de mi abuelo durante una reunión familiar. Los adultos, excepto él, decidieron continuar la reunión en casa de una tía, pero sin los niños claramente. Así que mis primos y yo nos quedamos con el abuelo, armando rompecabezas en la sala. De pronto los perros del vecindario empezaron a ladrar y a aullar, pero no era como un ladrido normal, por así decirlo. Era como un llanto desesperado, un sonido que yo nunca había escuchado antes. Entonces no conocía la creencia popular que se dice de que cuando los perros lloran es porque algo de otro plano se ha venido al nuestro. Sin saber absolutamente nada de esto, caminé hacia la ventana. Corrí apenas un poco la cortina y alcanzé a ver parte de la calle. Normalmente a esa hora siempre había gente caminando, pero esa noche estaba todo completamente desierto, como si el barrio entero prácticamente se hubiera esfumado. Entonces mi abuelo se levantó bruscamente, cerró la cortina de un tirón y me habló con un tono firme, casi autoritario. Cada vez que escuches llorar a los perros, alejate de las ventanas. Nunca mires afuera. ¿Me entendiste? Nunca. Le pregunté por qué, pero ni siquiera me respondió la verdad. Pasaron los años, nos mudamos a otra colonia. Aunque seguíamos visitándolo, una noche fui a verlo después de salir de la universidad. Estábamos viendo televisión en la sala, cuando los perros del vecindario volvieron a llorar. Igual que antes, el ambiente se quedó prácticamente en silencio. Yo recordé de inmediato lo que había pasado cuando era niño. Empecé a preguntarme qué era lo que mi abuelo no quería que yo viera, si realmente había algo allá afuera o si solo era un viejo supersticioso. Como si me hubiera leído el pensamiento, mi abuelo me habló. Sé que te estás preguntando por qué no te dejé mirar aquella noche. Tal vez fue brusco contigo, perdóname, pero lo hice por tu bien. Cuando los perros dejaron de chillar, se levantó, fue a la ventana y corrió apenas la cortina. Su casa quedaba en una zona elevada de la calle empinada, de donde se veía gran parte de todo el barrio. Él y mi abuela la habían comprado a principios de los años 70. Fue ahí donde vivió algo que jamás pudo olvidar. Me contó que cuando recién se mudaron a esta zona era mucho más árida y solitaria que ahora. No se había construido la urbanización por abajo. Había caminos de tierras, terrenos baldíos y pocas casas. De noche casi nadie caminaba por ahí, sobre todo porque el alumbrado público era prácticamente muy pobre. Una madrugada escuchó por primera vez a los perros llorar. Ladraban y aullaban como si estuvieran alertando a todas las casas de la calle. Intrigado, se asomó por la ventana para ver qué andaba caminando tan tarde. La luz anaranjada de los postes parecía más débil que de costumbre. Todo estaba demasiado oscuro. Un perro callejero que dormía frente a la casa se paró en medio de la calle y comenzó a ladear hacia una esquina oscura. Mi abuelo creyó que vería subir a una persona por la pendiente, pero lo que apareció fue una silueta de una mujer vestida completamente de negro. Quiso cerrar la cortina y apartarse, pero su cuerpo era como si no respondiera. No podía ni moverse, ni siquiera podía cerrar los ojos. El miedo lo había paralizado por completo. La mujer subía a la calle lentamente. Cada metro que avanzaba podía verla mejor. No tenía pies, era como si estuviera flotando. Era extremadamente delgada, tanto que se podían verle los huesos. Llevaba como un vestido de tirantes que le quedaba demasiado grande y acentuaba todavía mucho más ese aspecto fantasmal que tenía. Venía mirando hacia el piso. Entonces se detuvo justo enfrente de la casa, justo
frente a la ventana donde estaba mi abuelo. Levantó la cabeza y le sonrió. Mi abuelo vio aquel rostro de la mujer, con ojos grandes y lechosos, rodeado de ojeras negras. En la boca tenía encías oscuras y una lengua negra, hinchada, que parecía luchar por decir algo. Cuando la vio acercarse a la puerta, al fin pudo moverse. Ahí fue en ese momento cuando cerró la cortina y corrió hacia su cuarto, donde se metió en la cama junto al lado de mi abuela. Ella no escuchó nada, pero mi abuelo escuchó todo. Esa cosa estuvo tocando la puerta toda la madrugada. Durante la semana no pudo dormir. Todas las noches a la misma hora volví a escuchar los golpes en la puerta. Luego simplemente dejó de venir, pero él sabía que esta cosa seguía ahí afuera. Cada vez que los perros lloran así, me dijo, es porque esa figura está subiendo la calle, siempre por el mismo camino, como si estuviera condenada a caminar por esta calle maldita y lo hace sin descanso. Ahora entiendes por qué nunca te dejé mirar para afuera cuando eras apenas un niño. Desde ese día no volvimos a hablar de este tema, pero cada vez que escucho a los perros llorar en la noche, cierro puertas, ventanas y cortinas. No vaya a ser que, por mirar donde no debo, termine viendo la misma mujer y sufrir lo mismo que sufrió mi abuelo. Saludos a toda la comunidad. Mi historia es corta, pero fue algo que ocurrió cuando visité el pueblo de donde eran originarios mis abuelos. Aunque ellos vivían con nosotros en la ciudad, también tenían una finca en el Cauca, región donde habían pasado gran parte de toda su vida. La finca aproximadamente quedaba a unos 50 minutos o una hora caminando del pueblo más cercano. A mí me gustaba hacer ese recorrido cada vez que iba de visita. Tomaba el sendero y disfrutaba del campo alrededor. Recuerdo muy bien ese día. Salí de la casa por la mañana con la intención de bajar al pueblo a comprar algunas artesanías y regalos para mis amigos. Mientras caminaba, vi algo que se movía entre los sembradíos del camino. Al principio pensé que era el típico ganado, tal vez un toro o una vaca, que se había metido en la plantación. Lo pensé por el tamaño, porque encima de la siembra podía verse como un lomo negro y brillante que parecía como esconderse de mí. Me quedé parado en medio del camino, intentando tener una mejor vista, pero verdaderamente tenía prisa, así que al final me di vuelta y seguí caminando. Entonces escuché como un aleteo enorme, como si una ave gigantesca se hubiera levantado vuelo justo a mi lado. Volteé la cabeza y vi una figura negra, inmensa, desplegando sus alas y alejándose en dirección al cerro. Pensé que era un ave, pero hubo algo que no pude ignorar. Sus patas parecían como piernas humanas, cubiertas de plumas. Podría decirse que vi mal, que la distancia tal vez me confundió, que el susto hizo que mi mente completara detalles que tal vez no estaban ahí, y quizás todo habría quedado en eso si no le hubiera contado lo que sucedió a mi abuela. Ella me dijo que me había encontrado con una bruja, una que, según los vecinos del pueblo, llevaba años habitando esa zona. Después me contó que uno de mis tíos también la vio cuando él era mucho más chico. De hecho, intentó llevárselo. Él venía de la escuela por ese mismo sendero cuando un ave negra pasó volando sobre su cabeza y cayó en los sembradillos. Mi tío se asomó para ver qué era y para su sorpresa encontró una mujer joven, sin ropa, que le hacía señas que lo siguiera mientras se iba metiendo más en la plantación. Mi tío estuvo a punto de ir a ella, pero no sabe de dónde una voz lo detuvo. Ni se te ocurra seguirla, súbete rápido, yo te llevo a la casa. Era don Nicodemo, que venía a caballo. Al ver lo que estaba pasando, tomó a mi tío, lo subió delante de él y salió galopando hacia la finca de mi abuela. Durante todo el camino escucharon un aleteo detrás de ellos. También escucharon insultos, maldiciones y blasfemias.
Sobre su cabeza volaba una enorme criatura negra, dando vueltas hasta que lograron ponerse a salvo. Mucha gente del pueblo asegura haberla visto a estas brujas que acechan los sembradíos y el cerro, pero pensar que yo fui protagonista de uno de estos encuentros me provoca una mezcla de alivio y tal vez terror. Me alegra haber corrido con suerte, pero no puedo evitar preguntarme cuántas personas no tuvieron la misma suerte que tuve yo. Hola, espero que todos estén muy bien. Desde mi casa les mando un abrazo enorme. La historia que les voy a contar no es mía y tampoco es tan larga. El protagonista de esta historia es mi padre, pero cada vez que él me la cuenta no puedo evitar sentir como si yo mismo hubiera estado ahí. Mi papá fue soldado en su juventud. En su pelotón había un joven de apellido Manrique. Recién había cumplido la mayoría de edad cuando se alistó en el ejército. Era un buen muchacho, aunque bastante callado, no porque fuera grosero o distante, sino porque tenía una personalidad seria y reservada. De esos que hablan poco, pero que cuando lo hacen uno los escucha. Mi papá era de esas pocas personas con las cuales Manrique conversaba de vez en cuando. Un día mi padre estaba detrás de las barrancas, apoyado contra el muro viejo de un edificio. Leía unas cartas que mi abuela y su novia le habían mandado. Mientras la leía le pareció escuchar a alguien adentro. Se asomó y vio a Manrique. Estaba en la última cama. Mi papá se acercó para saludarlo, pero enseguida notó que algo no estaba muy bien, que digamos. Manrique estaba sentado al filo de la cama, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Al principio mi padre no entendió qué estaba viendo. Luego se acercó un poco más y vio que las manos de Manrique estaban empapadas de sangre. El muchacho estaba casi azul. Tenía la mirada perdida, como si estuviera prácticamente en shock. Mi papá le preguntó qué había pasado, qué había hecho, si estaba herido. Pero Manrique no respondía, no se inmutaba, solo lloraba. No eran sollozos, no hacía un ruido, simplemente le caían las lágrimas de los ojos sin parar. Al ver que no lograba hacerlo reaccionar, mi papá salió corriendo a buscar a los demás. Entraron 4 hombres, incluido un cabo, para intentar ayudarlo, pero Manrique seguía igual, quieto, pálido, con las manos llenas de sangre. Entonces alguien empezó a gritar desde afuera: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Estos gritos se escuchaban por todo el recinto. Todos pensaron lo mismo. Manrique había atacado a alguien, por eso tenía las manos tan llenas de sangre. Tal vez había matado a un compañero y ahora estaba así, en ese estado de shock. Al darse cuenta de lo que había hecho, no había quedado de esta manera. Pero en ese momento un soldado entró a la barranca casi tumbando la puerta de una sola patada. Venía completamente desesperado. ¡Vengan rápido, Manrique! Manrique se cortó las muñecas en los baños. El soldado se quedó petrificado al ver a Manrique sentado ahí, al frente de todos, pálido, con las manos ensangrentadas y la mirada totalmente perdida. Afuera seguían los gritos, pero dentro de las barracas esos gritos comenzaron a ahogarse con otro sonido. La risa de Manrique, una risa baja, extraña, que ni siquiera parecía venir de él. Los hombres salieron corriendo, todos menos mi padre. Él se quedó paralizado, mirando cómo Manrique se ponía de pie. El muchacho caminó hacia la puerta como si nada. Antes de salir se detuvo y miró a mi papá, con una voz que ni siquiera era la suya. Tranquilo, tu amiguito ya está conmigo. Ya me lo estoy llevando como le gusta. Dejaré que nos venga a visitar. Adiós. Después salió y nunca más volvieron a verlo. El Manrique real, el que estaba en los baños, murió esa misma tarde. Se había cortado las muñecas, pero aquello que mi papá vio en las barracas no era él.
o al menos no era solo él, y cumplió su promesa. Por las noches, en las barracas, nadie se atrevía a abrir los ojos cuando las puertas y las ventanas se abrían completamente solas. La última cama, la misma donde mi papá vio a Manrique ahí sentado, quedó marcada. El soldado que dormía ahí te hacía sentir como si alguien se le sentara a su lado durante la madrugada. Decía que una mano fría le acariciaba las muñecas. Todos sabían que él estaba ahí cuando de la nada alguien empezaba a llorar, y cuando nadie se atrevía a levantarse, ese llanto se transformaba como en una risa. Nunca supieron verdaderamente qué se llevó a Manrique, tampoco qué hizo en la vida para terminar así. ¿Fue un pacto, brujería, venganza? ¿O simplemente era un alma rota que ya no pudo más con esta simple vida? Y al abrir una puerta dejó entrar algo mucho más oscuro. Yo no lo sé y mi padre tampoco. Solo espero que Manrique haya encontrado el descanso que buscaba, aunque cuentan que los que se quitan la vida, lamentablemente, nunca pueden descansar. Buenas noches a toda la comunidad del CDI. Los protagonistas de esta historia somos varios miembros de mi familia. Yo no era una mujer adulta cuando estas cosas pasaron. Por privacidad no voy a revelar la ubicación exacta de la casa de mis padres. Solo voy a decir que somos de Argentina. La casa era bastante vieja. Por allí habían pasado muchos inquilinos antes de que llegáramos nosotros y la compráramos. Y créanme cuando le digo que eso de que la energía se queda en los lugares es muy real. Cuando recién nos mudamos, vimos que el patio tenía un árbol seco. No quisimos quitarlo porque pensamos que tal vez los gatos les gustaría jugar ahí. Al principio fue así, pero un día notamos que los gatos dejaron de acercarse a este árbol. De hecho, ni siquiera ya querían salir al patio. Mi madre me comentó que esto le parecía muy extraño. También me dijo que a veces sentía que algo la acompañaba cuando estaba sola en la casa. Yo verdaderamente no le di mucha importancia porque mi mamá siempre fue fácil de sugestionarse. En las reuniones familiares, cuando contaban historias de terror, ella era la primera que se iba a la habitación o del lugar cuando contaban. Pero me sorprendí mucho cuando mi papá me dijo exactamente que sentía que algo más y no humano estaba viviendo con ellos en la casa. Y en su caso no solo se quedó en una sensación, él llegó a ver algo. Eran las 9 de la mañana, mi mamá había salido a hacer algunas compras y mi papá estaba solo. Recuerdo que estaba leyendo el periódico en el comedor. Entonces escuchó como un tipo de maullido que venía del patio. Pensó que eran los gatos que por fin habían vuelto a jugar ahí, así que se asomó para mirar, pero los gatos estaban junto a la reja, asustados, con las colas erizadas y las orejas bajas. Mi papá caminó hasta el patio. Bajo aquel árbol seco había como algo, una silueta borrosa, pero algo perceptible. Parecía una mujer de baja estatura, tan pequeña que podía confundirse con una niña. Tenía el cabello blanco, sucio, y uno de sus brazos medio levantado como si estuviera llamando a los gatos. «¿Qué haces en mi casa?», le preguntó mi papá. La figura lo miró y de un momento a otro se desvaneció. Cuando mi madre volvió, él le contó todo. Ella recordó que ya se lo había dicho, que en esa casa había algo más. Aunque la experiencia fue aterradora, al principio no ocurrió nada que los hiciera abandonar su propia casa. Mi madre empezó a rezar todos los días por el alma de lo que fuera que lloraba en el patio. Pensó que si rezaba tal vez aquello se iba a ir o se iba a calmar. Pero ahí fue verdaderamente en donde se equivocó ella. Un fin de semana fui a visitar a mi mamá y al encender una vela bajo el árbol también dejó como un tipo de ramillete junto al tronco. Y en una de sus oraciones dijo algo que nunca olvidé. «No sé por qué lloras, no sé qué te sucedió, pero siempre pido por vos. Entiendo que para vos esta siempre será tu casa.
y por mí está bien. De forma indirecta, mi madre acababa de invitar a esta presencia a que entrara a la casa. Y lo que al principio fuera como una aparición casi inofensiva, pronto se volvió mucho más frecuente. Ya no solo se escuchaba llorarla en el patio, empezaron a verla dentro de la casa, pasando de un cuarto a otro, como si fuera un integrante más de la familia. Yo verdaderamente les reclamé a mis padres, le pregunté por qué permitían esto. Mi mamá respondía que era inofensiva. Me parecía increíble de ella, la más miedosa de toda la familia, estaba defendiendo esta actividad que estaba pasando. Todo escaló cuando mis padres salieron de viaje y me pidieron que me quedara cuidando a los gatos. Después de dejarlos en el aeropuerto, fui a la casa, les di de comer a los animales y aproveché para limpiar un poco. A eso de las 6 de la tarde más o menos me senté en el sofá a tomar unos mates. Estaba agotada, mis ojos comenzaron a cerrarse a poco. Entonces sentí como una respiración al lado de mi cara. A escasos centímetros estaba esta mujer. Era la primera vez que la veía tan cerca. Tenía dos cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. Su rostro mostraba como un claro desagrado hacia mí. La piel era casi morada, tenía la boca un poco entreabierta y de ella salían como varios susurros, aunque su mandíbula parecía que ni siquiera se movía. Era como ver a un muñeco de estos ventrílocos maldiciendo de un momento a otro. De pronto sentí una mano como huesuda, me tomó del pelo. Yo me tiré hacia atrás del susto y sentí que se quedó como con un mechón de mi cabello. Me levanté llorando, prendí todas las luces, porque esto pasó en invierno y en invierno oscurece muy temprano. Tomé a los gatos, cerré todo y me fui a mi departamento. Cuando hablé con mi madre noté que se sentía culpable. Sé que nunca tuvo tal vez la mala intención, solo quería ayudar, pero desde mi experiencia los ataques se hicieron mucho más fuertes. Las flores que mi mamá ponía bajo el árbol ya se marchitaban en pocas horas. La situación económica empeoró. Yo empecé a tener muchas pesadillas durante varias semanas. Finalmente mi madre fue a ver a una conocida que se dedicaba a estas prácticas esotéricas. Apenas le contó lo que había hecho, la mujer la regañó por haber invitado a un muerto a vivir con nosotros. Según ella, aquella presencia era una antigua que antes había vivido en la casa, una mujer que había muerto a manos de su propio esposo en el patio donde se había quedado ahí afuera. Yo también tuve que hacerme algunas limpias porque esa aparición se había como obsesionado conmigo por tal vez sugerir que la expulsaran de la casa de mis padres. Después de varias sesiones y de mandar a bendecir la vivienda, logramos deshacerlo de lo que fuera esto. Desde entonces no volvió a ocurrir nada raro. Por eso digo mi advertencia que bajo ninguna circunstancia crean que es buena idea invitar a una energía a quedarse en su casa. No importa cuántas lástimas le dé, no saben qué están dejando entrar. Y créanme, no quieren tener un inquilino de otro mundo caminando en sus propios pasillos.